Bueno, un saludo a todos aquellos que se conectan de nuevo con este espacio de conversación, de encuentro con los artistas que han participado en la primera versión de este proyecto tan interesante surgido en épocas de pandemia con el nombre Que no se vuelva paisaje. En esta ocasión, y ya para cerrar nuestro primer ciclo de entrevistas, de cápsulas de entrevistas, estamos con Andrea Pedrero. Ella es estudiante de Bellas Artes de octavo semestre. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Hola a todos, un gusto. Andrea, vamos a hablar un poquito de tu experiencia en la academia. Háblanos también un poco por qué esa decisión de inclinarte por las artes, que a veces no es una decisión fácil, ¿no? En un contexto en el que, bueno, hay carreras como que determinan la utilidad y la función de los individuos un poquito. Entonces, ¿por qué estudiar artes? ¿Por qué escogiste Bellas Artes? ¿Cuál fue tu proceso previo? Y sí, ¿por qué te inclinaste a estas decisiones? Pues estudiar artes fue una decisión complicada, la verdad. Yo siempre quise estudiar diseño de moda y se dieron las cosas, se dio la oportunidad de poder estudiar en Bogotá, entonces viajamos con mi familia, empecé a estudiar diseño de moda, hice mitad de carrera y no me gustó. La verdad, las personas y también la misma carrera como que necesitaban que yo hiciera lo que me pedían y era algo que no me gustaba. Entonces, a mitad de carrera decidí salirme y quise estudiar dos cosas, una arte y la otra fue ingeniería química. Entonces me presenté a las dos universidades, pasé a las dos y después de eso tocó tomar la decisión de que quería estudiar. Entonces, por el cuento de mi afinidad con el tema del arte, como con el gusto que yo le tenía y todo esto, entonces me incliné más por las artes y me metí a estudiar artes plásticas en la Escuela de Artes y Letras. Ahí estuve unos añitos y después tocó volver aquí a Cali. Entonces ya con lo que traía de estudio y todo intenté homologar en Bellas, homologaron algunas materias y bueno, pasé y estoy estudiando ahorita en Bellas. Ese fue mi proceso para realmente llegar a estudiar arte. Digamos que el proceso con mis papás no fue difícil porque ellos me apoyan en lo que yo quisiera estudiar. Entonces, a pesar de que ellos son abogados, entonces supongo que habrá sido un golpe duro para ellos, pero pues me apoyaron siempre. No querían que me saliera a estudiar diseño de moda, pero al final pues era decisión mía y yo la tomé y me fui a estudiar arte después y ya. Ese fue como el proceso de estudiar artes plásticas para mí. El proceso previo. Bueno, ¿y Sí. por qué Bellas Artes? Bueno, antes de irme, no sabía que iba a poder tener la oportunidad de estudiar diseño de moda en Bogotá, entonces miré estudiar artes aquí, me gustó mucho la Javeriana y dije, si no es la Javeriana, es Bellas Artes porque la verdad la Valle no me gustaba como para estudiarla, no me gusta mucho como el cuento de la pedagogía, entonces no pudo ser la Javeriana por cuestiones económicas, entonces Bellas fue como mi única opción. Bueno, ¿y cómo ha sido tu proceso Bellas Artes? ¿De qué te has alimentado? ¿Cuáles han sido tus intereses en cuanto a ese conocimiento que estás recibiendo? ¿Cuáles son tus inclinaciones? Bueno, pues al principio, cuando yo recién empecé a estudiar artes, como que no me inclinaba mucho por el hecho de hacer obra. Siempre me había gustado mucho más de la cuestión de la museografía o la historia del arte, la crítica. Me gusta mucho investigar y escribir, entonces me inclinaba mucho más por esos aspectos que por la misma producción como de obra. Pero pues digamos que el proceso y la carrera y el hecho de uno tener que ver materias como prácticas me llevó a mí a como a empezar a introducirme en ese mundo. Al principio decía, no, solamente va a ser algo práctico de pintura, escultura, me gusta mucho la escultura, todo lo que sea como de manualidades, de hacer con las manos, me gusta mucho, entonces me incliné mucho por la escultura.
Y dije, bueno, vamos a empezar por aquí. Después yo era súper enemiga con el performance, con todo lo que tenía que ver con mi cuerpo, con todo esto, y lo empecé como a, como a llevar a cabo, pues, como a desarrollar. Y así poco a poco con muchas cosas, con qué otra cosa me acuerdo así, como, bueno, con el hecho de exponer, como de poner mi nombre, como ahora no me gustaba, entonces dije, no, voy a empezar a utilizar como un seudónimo o algo así, después la gente como, no, André, pero sos vos, o sea, es tu obra, vos mujer, todo eso, entonces yo dije, bueno, listo, sí, empecemos otra vez a mirar, como a repensarme las cuestiones y a eso es lo que voy haciendo. En temas teóricos, pues yo creo que la historia para mí ha sido fundamental y es algo que me ha movido mucho. Entonces, si no hago producción de obra, yo creo que me metería por el lado de la historia. Vale, súper chévere y nada, pues también interesante como ver ese proceso que uno tiene en esa etapa de estudiante, porque igual la academia es un espacio que te brinda como esa oportunidad de mirarte, pues no solamente porque estés recibiendo conocimiento, sino pues con los compañeros, no sé, cómo ir descubriendo esos procesos de otros también alimenta mucho cómo uno se va construyendo, ¿no? Y hacia dónde se va enfocando. Bueno, vamos a hablar un poquito de este asunto de la virtualidad. Eh, Como les mencioné ahorita, la iniciativa que no se vuelva paisaje surgió en épocas de pandemia y bueno, como que muchas cosas se reestructuraron, se reinventaron, la palabra de la pandemia, pues, y entre esas está la educación. Entonces, consideramos importante hablar un poquito de esto porque, pues bueno, desde la experiencia de las artes ha sido un poco complicado, digámoslo así, porque pues la formación en taller, la compañía de otras personas que están en sus propios procesos alimentan, como decía antes, las propias creaciones y bueno, en fin. Entonces, André, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en torno a esto de la educación virtual. O sea, ¿te has adaptado? ¿Has tenido dificultades? Si has tenido dificultades, ¿qué dificultades has presentado? Y también, no sé si tienes como alguna noción de cómo debería ser este tipo de educación, pues aquí están como los micrófonos abiertos, pues para que nos compartas tu experiencia desde precisamente tu posición de estudiante, que es supremamente importante. Bueno, pues la pandemia llegó sin avisar. Un día, eso fue un sábado, si no estoy mal, estamos en la universidad trabajando y ya el siguiente lunes no hubo universidad. Entonces fue así de un momento a otro. Se empezó a hablar del tema de la virtualidad y pues para todo el mundo fue algo supremamente escandaloso y nuevo. Entonces, bueno, empezar uno con el tema de ver arte, pues virtual, es un tema complicado, es engorroso porque necesitamos el espacio, por lo menos yo vivo aquí en mi casa, mi mamá y mi hermana están conmigo, tengo 3 animales, entonces como que es muy complicado uno poder sacar, digamos, no sé, materiales químicos o las pinturas, poder uno trabajar a grande escala. Se dificultan muchas cosas porque no es el espacio y segundo, pues uno en la universidad tenía como otro espacio, otro campo, otra visión, entonces como tener todo en el mismo espacio también se vuelve un poco complicado. Por el tema de las asignaturas virtuales y teóricas, pues digamos que uno las lleva un poco mejor, pero el mismo hecho de que uno no cambie de espacio como que no deja que uno pueda concentrarse. Aparte, pues no es solamente la clase, uno tiene familia, uno tiene que comer, tiene que ir al baño, cuestiones de muchas cosas, entonces no dejan que uno pueda como realmente llegar a concentrarse de la forma en que uno debería, pues. Y pues que a todas estas terminamos estando en el computador la mayor parte del tiempo porque pues
toca hacer trabajos, toca estudiar, toca ver la clase, toca eso, toca lo otro, y yo soy enemiga, o sea, de verdad, a mí no me gusta estar frente a una pantalla, eso lo detesto. Creo que esa es de las pocas razones por las cuales no me metí a estudiar, digamos, algo más como diseño gráfico o algo así, porque la verdad, enemiga del computador de una pantalla, entonces, digamos que eso ha llevado a que mi cuestión de, como que del arte y de esta virtualidad se vuelva complicado, muy, muy complicado. Uf, sí, es que, o sea, es una experiencia difícil, engorrosa y lo que tú dices, como que llenar los espacios de la vida, llenarlos no como intentar tener un equilibrio entre los espacios de la vida y una pantalla, porque ya ni siquiera es un espacio físico que te permita como otro tipo de dinámicas, es difícil, 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 pero pues bueno, gracias por compartirnos un poquito esa visión, o sea, bastante contundente y necesaria, como lo decíamos ahorita, porque sí, para las artes y todas estas áreas creativas, del hacer sobre todo, la virtualidad requiere como unos retos mucho, mucho más grandes que simplemente impartir una clase a partir de pantallas. Es algo complejo, Sí, pero totalmente. sí, sí es. Por el hecho también de que uno necesita, o sea, yo creo que uno de artista y la forma de crear es uno compartiendo con más personas o viendo otras cuestiones, yendo a un museo, andando por la calle, de pronto uno se, no sé, la musa aparece y eso en cuestiones de la casa pues es complicado. O sea, uno crear desde un espacio encerrado donde te estás conviviendo todo el tiempo con las mismas personas, haciendo lo mismo, como que eso hace que también se trunque un poco la creatividad del artista. Sí, es cierto. Bueno, hablando de ese proceso creativo y de inspiración, ya que nos hablabas de la calle y todo eso, ¿a ti qué te inspira? Bueno, a mí qué me inspira. Yo creo que me inspira mucho entenderme, reconocer como mis cuestiones, mi ser, eh, lo que me afecta, lo que no, lo que me hace feliz. Digamos que a partir de como de mi experiencia y de lo que yo voy como aprendiendo de mí, es que empiezo a desarrollar las diferentes como obras que he construido hasta ahora. ¿Vale? ¿Y esas obras tienen como alguna temática específica, un enfoque específico? Sí, pues es a partir todo de mi, como de mi experiencia, de mi vida. Obviamente se ve reflejado en las mujeres en general, pero sí es a partir de lo que yo he vivido, de mis experiencias, de mis cuestiones como de feminidad y de como esa crítica que tengo a partir de la postura de la mujer frente a la sociedad. Vale, bueno, hablemos un poquito de eso, porque muchos hablan de la feminidad, pero bueno, que sea una mujer la que nos diga qué es feminidad, qué es ser mujer. Bueno, esa es una pregunta bastante complicada. A ver, para mí, digamos que el hecho de ser mujer bajo mm, un patriarcado, como lo fue en mi hogar cuando estaba pequeña, el hecho de convivir con mi papá, que era, él mismo lo decía, la frase de él era pantalones mandan. Entonces los permisos y todos los daba mi papá, mi mamá era la que estaba en la casa, mi mamá cocinaba, planchaba, nos hacía a nosotras, nos veía si estábamos enfermas, y no, mi papá simplemente iba a trabajar y volvía a la casa y ya, esa era su vida. Y entonces, pues a partir de ello me empecé a reflexionar con esa postura de la mujer. Dije, como, ¿para eso en serio nacimos las mujeres? ¿Este es mi futuro? Entonces, desde muy pequeña me lo empecé a plantear. Más grandecita, un poco, eh, tuve problemas con mis ovarios, un quiste en un ovario, perdí una trompa y un ovario, entonces eso me llevó a mí a preguntármelo desde otra perspectiva completamente diferente.
a partir ya sobre, no sé, temas femeninos, el periodo, la sexualidad, el hecho de exponer mi cuerpo, como un cuerpo enfermo también. Y como que a partir de todas estas cuestiones empecé a pensarme como qué es la feminidad, qué es el ser mujer en esta sociedad, qué postura tengo yo y qué, para qué estoy hecha. Y mi postura aquí es la de artista y la de ser mamá y la de tener un hogar, o la de ser artista y repensarme esas cuestiones, pero siempre a partir de como del arte. Vale, ¿y qué medios utilizas para abordar estos temas, estas inquietudes? En cuanto a técnica también, y pues no sé si has trabajado como temas espaciales o si has vinculado como sectores de la comunidad, ¿cómo lo manifiestas? ¿Cómo lo materializas frente al mundo? Bueno, pues creo que como material, ahorita estoy utilizando muchísimo el hilo, la lana. Digamos que ese ha sido uno de como de los más constantes en mi trabajo. Mm, ¿Qué más te puedo decir? Conceptos de por sí, como la labor femenina, mm, el maquillaje fue otra cosa que trabajé. Digamos que no como un tema tan, ¿cómo decirlo?, tan práctico, sino más como teórico. Me llevó como a pensarme muchas cuestiones. Digamos que siempre me ha gustado mucho como escultura e instalación. Es como lo que más he trabajado hasta ahora. En este momento estoy haciendo algo como más performático, más con mi cuerpo, también con el hilo, con la lana, con el tejer. Y ya, pues eso es como lo que llevo más o menos hasta ahora. Vale, ven, es bastante interesante como ligar tu tema en torno a la feminidad con el hilo y el tejer, porque, pues bueno, ancestralmente, históricamente, hay como ese vínculo ahí recurrentemente. En muchas culturas y en muchos espacios se da esa unión. ¿Por qué tú escoges el hilo y el tejer? Mm, Creo que eso no lo reflejo en mi obra, o por lo menos no todavía, pero para mí es un proceso como catártico. Digamos que a mí el tejer me lleva a un estado en el que no pienso, en el que no, como que no estoy en mi entorno, como que ya es tan monótono como el hecho de sentarme y tejer y puntada tras puntada, que estoy pendiente de eso y digamos que el resto del mundo no aparece. Entonces, eso como que me gusta muchísimo porque constantemente uno está pensando, uno está tratando como de mirar qué hacer, el hecho de estar aquí encerrado en la casa, entonces, no sé, tener que estar pendiente de todo el tiempo. Entonces, cuando me siento a tejer, como que me tranquiliza un poco y pues digamos que también, supongo también que debe ser herencia porque mi abuela tejía, mi tía teje, entonces, también es algo muy bonito porque nos conecta también como familia y también por el hecho de ser mujeres. Entonces, sí, creo que es como por esas cuestiones que soy como tan apegada a al tejido. ¿Vale? ¿Y tienes como algún material en específico o cómo es ese proceso en cuanto al tejido? Pues para tejer, digamos que me gusta más las agujas, entonces me voy más por la lana. Ok. Pero si me pongo a tejer con crochet, igual no importa para mí, es algo que me divierte muchísimo. Vale, bueno, hiciste un apunte interesante en cuanto al hacer durante el tejido y es ese como desligarte del mundo exterior. Entonces ahí empezamos a ver como esa dicotomía entre lo exterior y lo interno, lo íntimo y lo público, que bueno, es lo que se refleja en las fotografías, en la serie de fotografías que presentaste precisamente para la exposición que no se vuelva paisaje. Entonces, bueno, te voy a hacer una pregunta para ti. ¿Cuál es la noción de paisaje?
Bueno, para mí la noción de paisaje es todo, es el entorno en el que vivimos, es un paisaje. Entonces, si yo salgo a la ventana y veo un edificio, pues va a ser mi paisaje. Pero si otra persona tiene de paisaje, no sé, una montaña, pues va a ser su paisaje. Entonces, como que cada uno de forma individual tiene su su propio entorno, su propio paisaje, sus propios como intereses también. Bueno, hablemos entonces de la serie en específico. ¿Por qué o qué fue lo que te llamó la atención de esa nueva manera de las personas de enfrentarse a esta situación de pandemia, que era precisamente dejar los zapatos afuera? ¿Cuáles fueron como esos pensamientos o esas inquietudes que te generaba los zapatos en las puertas? Bueno, pues a raíz de la pandemia empezaron a desarrollar ciertas cuestiones en los hogares en general y una de esas fue el hecho de poner los zapatos afuera. Entonces, para mí siempre ha sido muy importante esa cuestión de lo que tú decías, de lo interno y lo externo. Entonces, cuando estaba en Bogotá, trabajé mucho lo que fueron las colecciones. Entonces, a partir de ahí me empecé a pensar como los zapatos como colección, Ujú. como qué tantos zapatos uno podía dejar afuera y por qué no se entraba un par y se dejaba otro, y empecé como a retratar todo esto y a empezar a imaginarme la persona que dejaba esos zapatos afuera, como una persona que deja unos tacones de, no sé, de 8 centímetros de alto, en qué trabajo, qué labor puede cumplir y qué labor representa esa persona dentro de la casa. Entonces, a partir de ahí empecé como a preguntarme ese tipo de cosas y empezar a retratarlo. ¿Vale? En esos, pues sí, objetos que claramente trasladan la identidad, o sea, lo que tú dices, uno a veces no necesita ver a la persona, sino que el objeto como tal te hace una representación o un constructo de alguien. ¿Qué retratos creaste tú en tu cabeza a partir de esos zapatos sin cuerpo, digámoslo así? Pues digamos que a algunas personas del edificio que las conozco y de pronto sé cómo pueden vestirse o lo que sea, empecé como a imaginármelos. Entonces yo veía unos tenis y estaban como mal puestos, entonces bueno, es una persona que no está muy interesada como en las cuestiones de su apariencia, prefiere estar cómodo, es un hombre, es una mujer, eh, sale a trabajar o simplemente como nosotras que estamos aquí estudiando, entonces cumple su labor desde el hogar, y empecé a preguntarme como todo ese tipo de cosas. Digamos que fue un ejercicio interesante también porque lo lleva a uno a pensarse otras cosas, otros espacios, como a, sí, hacerse la imaginación o sí, la imagen de alguien más. ¿Vale? Súper interesante como esas reflexiones que pueden surgir en torno a los objetos y el uso de los mismos, ¿no? O sea, no es lo mismo un zapato limpio, pues, y súper pulcro a unos tenis. O sea, es bastante curioso. Ven, ¿y tienes intenciones de seguir trabajando en estos retratos a partir de los objetos, llevarlo como más allá de la fotografía, utilizar otros medios o ya digamos que cierras este como registro documental en estas piezas? Pues sí pensé en llevarlo más allá, me gustaría mucho un collage, hacer como, bueno, no uno, sino hacer como una serie de collage con eso que retraté. Y me pensaba el hecho de, bueno, unos zapatos o la fotografía de unos zapatos no están hechos para un espacio como artístico, una escultura, pues algo puesto ahí en un museo, paredes blancas. Entonces, ¿cómo lograr que esos zapatos o esas fotografías de las puertas con los zapatos cambiara y fuera hecho para un espacio más de museo? Entonces, fue por ahí también
que me incliné como a hacer algo más allá. Vale, súper interesante. Listo. Yo creo que ya damos por cerrada esta sesión de conversación contigo. Muchas gracias, Andrea, por tus reflexiones en torno como a estos diferentes temas, en torno eh, y como a esto que está sucediendo pues actualmente y cómo nos está afectando a todos. Y, y bueno, desearte lo mejor en tus procesos artísticos, en tu formación y nada, esperar ver más piezas tuyas y el resultado de tus tejidos. Bueno, Por supuesto que sí. un abrazo y gracias por este espacio de A nuevo. ti, a ti, Bueno, María, muchas gracias. Y a que no se vuelva paisaje también. listo. Nos estaremos encontrando de nuevo. Bueno.